Los mensajes que yo tengo para ustedes, por supuesto, están alineados con esa perspectiva. Es mi deber como ministro de Defensa asegurarme que esa visión y esos planteamientos que hace el presidente de la República tratemos de convertirlos en hechos concretos y en acciones materiales. Pasar del discurso a los hechos, las acciones. Y es lo que hemos tratado de hacer con mucho interés, con total compromiso, con permanente amor patrio, con amor de la vida entera por estas instituciones y en cumplimiento de nuestro deber. Muchas veces con mucho esfuerzo, pero también con muchas restricciones naturales de las responsabilidades en el servicio que cualquiera ejerce. Pero eso sí, nunca renunciando a un verbo que el presidente insiste permanentemente al pueblo colombiano que debe conjugar: persistir, persistir de todas las maneras posibles, a pesar de la adversidad, a pesar de las limitaciones, a pesar de las dificultades, siempre persistimos. Les confieso que es fácil persistir siendo ministro de Defensa. No hay un honor más grande para nadie, y usted, presidente, que ya lo tuvo, no hay un honor más grande que trabajar al lado, hombro a hombro, de nuestros militares y policías. Aquí da gusto trabajar, aquí cuando se decide hacer algo, a pesar de que nos digan que es imposible, pasa. Esa es la gran diferencia de estas instituciones con cualquiera otra. Hoy leí una columna que no me gustó. Dicen que aquí los militares, los policías, el general Mora y seguramente el ministro defienden intereses corporativos, como si defender las Fuerzas Armadas fuera un hecho corporativo. ¡Qué gran mentira! Está equivocada la persona que escribió eso. ¿Qué de corporativo tiene ir a las montañas y a las selvas de Colombia a entregar las piernas? ¿Qué de corporativo tiene ir a hacer presencia en los Cayos, donde no hay familia y no hay nadie? ¿Qué de corporativo tiene hoy, en Semana Santa, estar desplegado en una carretera para que el pueblo colombiano viva bien, viva tranquilo, viva en paz, tenga seguridad? Lo que las Fuerzas Armadas han reclamado siempre. Y usted, presidente, seguramente por eso, más allá de nuestra cercana relación personal, presidente, de mi carrera al lado suyo, de mi afecto, seguramente aquí me nombró con la convicción de que claro que íbamos a defender los intereses de las Fuerzas Armadas, como usted lo quiere, para que precisamente el país le vaya bien. Porque es que cuando en Colombia las Fuerzas Armadas avanzan, progresan, al país le va bien. ¿Y qué reclaman las Fuerzas Armadas? Única y exclusivamente certidumbre, claridad para poder actuar, capacidades para ir y entregar la vida por los colombianos, para poder derramar la sangre dignamente. A mí personalmente todavía me duele mucho que algunos quieran que sea la dignidad de las Fuerzas Armadas la que se afecte. Y están en los extremos. Extremos radicales que dicen defender a las Fuerzas Armadas, las quieren poner como si estuvieran derrotadas o como si no estuvieran cumpliendo todo el tiempo con su deber y su misión. Sectores que toda la vida en el otro extremo no hicieron sino ponderar todas las formas de lucha y regocijarse de sus nexos con grupos terroristas, ahora quieren ver a las Fuerzas Armadas como un obstáculo.
No aceptamos ninguna posición de esos extremos y no aceptamos que para alcanzar objetivos políticos pongan en tela de juicio la dignidad de nuestras Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas de Colombia son gloriosas por su historia, no porque lo diga yo. Estas Fuerzas Armadas nunca han sido derrotadas en una guerra, nunca. Habremos perdido batallas, habremos llorado nuestros muertos y nuestros heridos. Sí que lo lloro, pero nunca estas Fuerzas Armadas han sido derrotadas. Son gloriosas por eso mismo. Hoy son victoriosas. Tenemos unas Fuerzas Armadas victoriosas. Bien lo describió usted, señor presidente. En esta campaña decisiva contra los grupos armados y el narcotráfico, que lleva más o menos unos 15 años, hemos degradado a los grupos armados en un 65-70% de lo que fueron. Estas organizaciones han perdido todos sus jefes más importantes. Unos han sido abatidos legítimamente, otros han sido capturados, otros también se han desmovilizado. En este tiempo, las FARC han perdido 58 de sus jefes, el ELN 20 de sus jefes, cabecillas, comandantes de estructura, las bandas criminales 42, las estructuras del narcotráfico 12. No hay un periodo en la historia que yo sepa que tenga un efecto tan contundente sobre las estructuras delincuenciales y criminales que atentan contra el pueblo colombiano. Las Fuerzas Armadas no hacen eso simplemente porque les parece que es una función, un gusto, un placer. Todo lo contrario, por amor a Colombia y en defensa del pueblo. Estas Fuerzas Armadas son amadas por Colombia porque son del pueblo. Todos ustedes son hijos del pueblo colombiano. Por eso el pueblo los quiere tanto, pero sobre todo por toda esa sangre derramada, sacrificio, abnegación, heroísmo que aún hoy hasta ahora en otros lugares del territorio nacional. Los soldados, marinos, soldados del aire y policías de Colombia están haciendo todo el tiempo. Por eso son victoriosas. Ha crecido la desmovilización en los últimos años. ¿Y cómo ha sido esa desmovilización? Un ejemplo de legitimidad en el mundo. Vienen miembros de los grupos armados, entregan sus armas y buscan protección de los soldados y policías de Colombia. La más reciente, hace 2 días, una estructura del Frente 29 de las FARC con fusiles, granadas, municiones, luego de una presión muy fuerte de tropas del ejército y de la armada, apareció en una estación de policía después de 6 horas para entregar sus fusiles y pedir protección a las fuerzas militares y de policía de Colombia. Y en otros campos, estas Fuerzas Armadas le están dando seguridad a los colombianos. El año pasado tuvimos una reducción de homicidios que prácticamente o posiblemente sea una de las más importantes en todo el planeta, ciertamente con efectos reales en Colombia. Más de 2.100 homicidios dejaron de ocurrir entre el 2014 y el 2013, implicando con ello la tasa de homicidios por 100.000 habitantes más baja en 34 años y la tasa y el número de homicidios más bajo en 29. Les quiero contar, este 2015 llevamos 420 homicidios o un poco más, menos que el año pasado. Todas las estadísticas asociadas a la vida y la tranquilidad de los colombianos, el hurto en sus distintas modalidades, la piratería terrestre, se han venido reduciendo. Y como hemos dicho, nunca nos parece suficiente. Por eso, con todo el afecto y el cariño que le tengo a estas gloriosas y victoriosas Fuerzas Armadas de Colombia, bien saben que no dejaremos de exigirles ni un segundo, no por incomodar, no por molestar, por el bien de la patria, que es la razón misma
de las fuerzas militares y de Policía de Colombia. Y por eso es que hemos trabajado en los lineamientos que el presidente ha dado muy claros, de fortalecer las Fuerzas Armadas, de darles todo lo que se necesite para que le den seguridad a los colombianos en cada uno de los frentes. Así que, así como se han tenido esos logros operativos, operacionales, resultados concretos para la seguridad y el bien de los colombianos, producidos por ustedes, también hemos hecho esfuerzos en otros campos vitales, como el bienestar, la seguridad jurídica, la cooperación y el fortalecimiento de las relaciones internacionales. En todos estos temas hemos tenido avances. En el fortalecimiento del material, el equipo y la infraestructura. Le decía yo al general Mora cuando llegamos acá, y se lo decía como él ya me citó, lleno de orgullo: este es el fuerte militar más importante de América Latina. Y ese es un orgullo, pero cuando voy a Pijaos, aquí nomás, es el centro de entrenamiento policial más importante que tenga América Latina. Esto no es un invento del ministro para llenarnos de orgullo y motivación. No, señores, es la verdad. Es lo que me dicen los expertos militares de todo el mundo que permanentemente hemos traído a Colombia. Los más importantes, los grandes generales de este tiempo de la historia, de los últimos años, los grandes técnicos, académicos, pensadores en materia militar y de seguridad en el mundo han estado en este tiempo en Colombia, iluminándonos para seguir avanzando en la seguridad de los colombianos, pero también dándonos certeza de qué tipo de futuro tienen que tener estas Fuerzas Armadas. Bien lo señaló usted, presidente, pero yo creo que es una señal que dan todos los colombianos, que Colombia hoy sea la economía que más crece en el mundo, en América Latina, perdón, la sexta economía que más crece en el mundo, que tengamos una tasa de inversión de 29% del Producto Interno Bruto, estilo país asiático, que el desempleo caiga, que la pobreza se disminuya, que en general los indicadores económicos, sociales progresen, son el mejor sinónimo del deber cumplido de las fuerzas militares y la policía de Colombia. Y allí es donde es tan importante materializar esa visión que el presidente nos ha dado, y es que se cumpla lo que el presidente quiere que pase, que estas Fuerzas Armadas se sigan fortaleciendo para los escenarios que nos vienen, que estas Fuerzas Armadas obtengan la seguridad jurídica, porque no hay duda. Aquí las Fuerzas Armadas han puesto los muertos, los heridos, los presos, aquellos que se han equivocado, pero yo no dudo también de las injusticias que se cometen en el marco de esa guerra política y jurídica que no comenzó con el proceso de paz, sino que lleva en Colombia 20 y 30 años gestando acciones en contra de nuestros militares y policías. Mucha gente habla de esto y yo se los agradezco, pero es en este tiempo que hemos decidido actuar y enfrentar esta situación y buscar alternativas, aquellas que nos dé la Constitución y la ley, pero enfrentando este debate de cara al mundo y diciendo las cosas como son. En materia de seguridad jurídica hemos actuado en 5 frentes. El primero, cuando yo llegué aquí, presidente, usted recuerda, me reuní con algunos de estos amigos de los retirados, activos, y me dijeron: si se deroga el convenio con la Fiscalía, esa es la solución a todos los problemas de la seguridad jurídica. Presidente, esa orden la cumplimos, se derogó, pues no era ese el problema es más complejo, pero se cumplió con esa tarea, se alcanzó el objetivo. Que no había defensa, que tocaba a la gente endeudarse y demás, se creó la Defensoría Técnica, la Corte Constitucional declaró exequible esa defensoría y a esta altura van más de 400 hombres defendidos y estamos viendo cómo en cada consejo directivo, que es cada mes, ampliamos el número de militares y policías que son defendidos por personas de la categoría, el jefe jurídico de esa oficina, un expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, porque no podemos improvisar en esto.
en el Código Penitenciario se estableció a través de un artículo que se obtiene el fuero carcelario para miembros de las fuerzas militares y de policía. Antes era un derecho administrativo, ahora forma parte de una ley. Logramos sacar adelante en el Congreso una reforma constitucional al fuero militar para garantizar que el derecho internacional humanitario sea la manera como investigaban a militares y policías en el marco del conflicto, en la justicia militar o en la ordinaria. La Corte Constitucional fue la que declaró inexequible este acto legislativo, esta reforma, por una razón de forma que solo han aplicado una vez. A pesar de eso, hemos vuelto a llevar un texto que es muy difícil de sacar adelante, les digo. Hay gobiernos internacionales, ONGs, sectores radicales también actuando para limitar esto. Mientras haya energía y voluntad, ahí seguiremos dando la lucha, pero siempre pensando en la conveniencia, pero se actúa en ese frente. Y quinto, una vez el presidente de la República dio la señal que quería que existiese justicia transicional, beneficios jurídicos, y en esto quiero ser claro, estos beneficios no son para las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no necesitan ese beneficio. El 99% de nuestros militares y policías no tiene procesos asociados a violaciones de derechos humanos o problemas penales asociados al conflicto. Quienes requieren ese beneficio son ellos. Aquí nadie estaría equiparando ni generando equidad de ninguna manera entre esas gloriosas y victoriosas Fuerzas Armadas y los grupos criminales. El beneficio es para aquellos que han estado en esa dificultad. Pero ¿por qué se convirtió en una preocupación tan grande para la gente? Porque hemos visto cómo terminan involucrando masivamente a personas y creándose una dificultad. Apenas el presidente permitió que esto pudiese formar parte del marco jurídico para la paz. Presidente, yo le voy a dar unas gracias públicas de una anécdota que poca gente sabe, no la he dicho mucho en público. Por allá en el sexto debate un parlamentario metió en ese marco para la paz una norma que prácticamente dejaba sin beneficios a los agentes del Estado, a los miembros de las Fuerzas Armadas. Luego en el séptimo debate, otro parlamentario metieron un artículo que reducía el gasto en defensa y seguridad una vez se firmara la paz. Para el octavo debate, yo fui donde usted, señor presidente. Le dije, señor presidente, mire la gravedad de estos temas. Y el presidente, en un momento de mucha dificultad, tomando un riesgo que se hundiera el marco jurídico para la paz, tomó la decisión no solo de eliminar ese artículo que iba en contra del gasto para la seguridad de los colombianos, de modificar ese texto que había colocado ese parlamentario, sino que aceptó el texto que los expertos jurídicos que han asesorado al Ministerio de Defensa, a propósito, expresidentes de la Corte Constitucional, nos dieron para poder garantizar que esa visión que él nos da se pueda materializar. Eso poca gente lo sabe, pero yo sí quería hoy recordarlo en este especial lugar que es Tolemaida. Materia de bienestar, hemos trabajado en muchos frentes y yo les digo, yo hoy cargo más frustraciones que alegrías, porque uno siempre quiere darle más a la gente, porque a mí como colombiano, como ministro de Defensa me ha tocado recorrer el país tal vez más en los últimos años que a ningún otro colombiano, en las esquinas de la patria. Y yo sí he visto lo que hacen los soldados y los policías. Y me parece que cualquier cosa que uno haga es poca. Sin embargo, hemos logrado movilizar los recursos más grandes que se han movilizado en años para fortalecer los temas de la sanidad. En medio de muchas dificultades, esto viene pasando. Hemos movilizado recursos para el tema de educación, hemos movilizado recursos para el tema de la vivienda. Nada me satisface a mí más
que cuando vía el Fondo de Solidaridad de Vivienda le entregamos viviendas casi gratis a aquellos hombres de nuestras Fuerzas Armadas que fueron heridos, o a aquellas viudas, o a aquellos padres que quedaron de esos soldados profesionales, patrulleros, oficiales, suboficiales y miembros del nivel ejecutivo de estas instituciones. Por supuesto que para mí fue una gran fortuna cuando se tomó la decisión por parte del presidente y del ministro de Hacienda que nos permitieran restablecer el subsidio familiar de los soldados, y no solo eso, sino que tuviese un impacto pensional que no tenía antes. Para mí también fue una satisfacción lograr que los patrulleros de la policía tuviesen una prima que reconozca su antigüedad a partir del 5º año, y que además patrulleros y subintendentes puedan convertir eso en factor pensional, lo cual no ocurría antes. Si eso es suficiente, es un debate que no vale la pena dar, siempre será insuficiente, pero ciertamente son pasos que no se habían dado y que demuestran un compromiso claro con lo que nos parece fundamental. Si uno lo mira en términos de capacidades, en los últimos 8 años, hay que decirlo, nuestras fuerzas militares y de policía se han dotado con más equipos, más medios que tal vez en ningún otro momento que yo recuerde, o por lo menos ciertamente en los últimos 40 años. Hemos adquirido en el ejército vehículos blindados, helicópteros, sistemas de inteligencia, incluso el material de intendencia. En eso lo reconozco a usted mucho, general Asprilla, su obsesión de que el soldado tenga el material básico. Hemos hecho esfuerzos en ese frente. En el caso de nuestra Armada, hoy tenemos unidades navales, fluviales, submarinos, aéreas, de aviación naval, nuevas en todos los campos, teniendo más proyección de nuestra soberanía que nunca antes. En materia de nuestra Fuerza Aérea, hemos adquirido tecnologías que no teníamos de punta, y hemos adquirido también tal vez la aviación de transporte aéreo más importante que haya tenido la aviación militar de Colombia en toda su historia. En el caso de nuestra policía, no solo ha crecido en pie de fuerza como lo demanda el pueblo colombiano, sino no más en los últimos 3 años hemos incorporado 7.000 vehículos y motocicletas, para solamente hablar de un tipo de equipamiento. En fin, aquí uno podría pasar horas hablando de los muchos temas. Tal vez como mensaje final les diría que hoy esa victoria que se ha alcanzado a lo largo y ancho del territorio nacional, con golpes contundentes y, como le he dicho, con heroísmo, sacrificio, abnegación, sangre, para bien de Colombia, hoy se materializa en condiciones. Y simplemente recuerdo lo que ya dijo el presidente: que no se negocien las Fuerzas Armadas. Ese no es un tema común y corriente. En El Salvador, en Guatemala, vayan ahorita en internet, me buscan los acuerdos y se van a dar cuenta qué dicen esos acuerdos. Se acabó la Policía Nacional en ambos países y crearon la Policía Civil con miembros de las organizaciones delincuenciales o grupos guerrilleros de allá. En el caso de las fuerzas militares, en un periodo de 18 meses se redujeron en un 70%. Eso está acordado, eso no fue simplemente un deseo, fue un acuerdo. En el caso de Nepal, un acuerdo de paz de no hace muchos años, los miembros de las organizaciones armadas pasaron en un 60% a formar parte de las filas de las Fuerzas Armadas. Por eso cuando el presidente dice, es que yo no acepto negociar las Fuerzas Armadas, es una condición de victoria, porque en los demás países se consideran que son los mejores acuerdos de paz alcanzados para conflictos asimétricos. Pues ese hecho a nosotros, a mí, me da mucha confianza
y me permite por eso trabajar con el mando, con las personas responsables en ese diseño del futuro de unas Fuerzas Armadas. El hecho que se hable de que va a haber beneficios jurídicos para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que en el marco del conflicto tienen un problema penal es vital. En Colombia hemos tenido 6 o 7 procesos de paz hechos por todos los gobiernos desde el año 82. Los distintos gobiernos, uno negoció con las FARC, otros con el M-19, otros con el EPL, otros con el CRS, Quintín Lame, ERG, AUC. Nunca le ofrecieron para esos miembros de las Fuerzas Armadas en problemas penales ningún tipo de beneficio. Por eso que aquí se establezca esa condición, no es un tema menor. Lo que sí tenemos que asegurarnos, y eso es la tarea que nos pone el presidente, es que demos la batalla para que eso salga lo mejor posible, que cubra de la mejor manera a todo el mundo y que además de un blindaje real de mediano plazo y no se quede solamente en una esperanza o en un discurso. Por eso hoy comenzamos a trabajar en su momento con los mejores abogados del país en el Ministerio de Defensa y las Fuerzas, pero el presidente pidió que esto ya no se trabajara solamente allí, sino que se rodeara de todas las autoridades, el ministro de la Presidencia, el ministro de Justicia, delegados de la Oficina del Comisionado de Paz y juristas de primer nivel, para que precisamente se diseñe algo que tenga la posibilidad de servir realmente. Entonces son condiciones que son importantes. Mensaje final, ¿cómo me imagino las Fuerzas Armadas? ¿Qué nos están diciendo los expertos? Porque como les cuento, hemos traído la gente más conocedora e importante del mundo. Primero porque están descrestados con nuestras Fuerzas Armadas. Consideran que nuestras Fuerzas Armadas son capaces, son fuertes, son un activo y un patrimonio de Colombia, de los colombianos. Y por lo mismo es un patrimonio a preservar. ¿Qué nos han dicho? Que en el tema interno es necesario, por un lado, fortalecer la policía para precisamente fortalecer el tema de la seguridad ciudadana, que a propósito ya es la principal preocupación de los colombianos. Ya no son otros problemas. Segundo, que necesitamos unas fuerzas militares y de policía que trabajen coordinadas en temas como la seguridad pública, en asuntos asociados a la protección de las fuentes de agua, el medio ambiente y el territorio nacional en general, a luchar contra las amenazas que queden como narcotráfico, minería criminal, extorsión, contrabando y otras situaciones, a hacer presencia en las fronteras, a contribuir al desarrollo a través, por ejemplo, de capacidades como las que tienen los ingenieros militares haciendo vías, o como la que tiene la Fuerza Aérea desplegándose en territorios nacionales, o nuestra Armada en el Pacífico, o la policía haciendo desarrollo del tejido social con la policía comunitaria. En materia de nuestras capacidades, por supuesto unas Fuerzas Armadas capaces de enfrentar cualquier amenaza interna o externa con los medios y equipos requeridos para cumplir con ese objetivo. Y en materia de cooperación internacional, en 2 dimensiones. En la dimensión que aquí ya hemos visto mucho en Tolemaida y en los centros de entrenamiento, en particular, todo ese esfuerzo que busca la interoperabilidad con otras fuerzas militares en el mundo. Y por eso hemos participado en todo tipo de ejercicios, Red Flag, estos ejercicios de fuerzas comando que hemos hecho aquí, los ejercicios Panamax, RIMPAC y otros ejercicios, precisamente para elevar el estándar profesional y la interoperabilidad de nuestras Fuerzas Armadas. Y en otro frente, en todo lo que tiene que ver con la contribución a la paz y a la estabilidad en el mundo, porque Colombia es una potencia media por su tamaño de población, su Producto Interno Bruto y las riquezas naturales que tiene la nación. Y por lo mismo tiene que ser responsable incluso en esta región, en lo que es Centroamérica, el Caribe, Suramérica en general. Y por eso tener la capacidad de ofrecer capacidades en operaciones de paz o en operaciones de estabilidad resulta tan importante. Yo por eso creo
que en la medida en que sigamos avanzando en estos planes, no solo terminaremos bien esta guerra victoriosos, porque esto no ha terminado y hay que seguir cumpliendo la misión, obviamente en seguimiento de las órdenes estrictas que se vayan dando. Pero al mismo tiempo, prepararnos para toda esa responsabilidad de mantener la seguridad de los colombianos, de seguir avanzando en ese frente. Nadie nos puede decir que no lo hagamos, todo lo contrario. Me decía, termino, presidente, con una frase de un exministro de Defensa, que fue exministro suyo, un buen amigo, que es el ministro Esguerra. Y el otro día decía, yo no entiendo por qué hay gente que está preocupada por el futuro de las Fuerzas Armadas, si es que el futuro está escrito. Entonces la gente lo miró y le dijo, ¿y por qué? Está escrito en la Constitución. El artículo 217, 218, 219 dice claritico que las Fuerzas Armadas están aquí para defender a la nación, proteger a los ciudadanos y garantizar el orden constitucional. Y eso lo tienen que hacer en cualquier escenario. Así que termino agradeciéndoles por su servicio, compromiso, por su trabajo y diciéndoles, mientras estemos en estas funciones, no descansaremos ni un minuto por alcanzar los objetivos que nos hemos trazado en materia de seguridad de los colombianos, en materia de fortalecimiento de las fuerzas, de su seguridad jurídica y de su bienestar. Lo haremos a pesar de las restricciones con todo entusiasmo. Muchas gracias.